es el tema relacionado de que se quiere consolidar un modelo primario exportador de servicios. Es decir, que estamos permanentemente pensando en cómo profundizar el tema de servicios. A nuestro país se le está viendo como una aldea dentro de un mundo global, donde simplemente se le ve como un mercado, no sé si apetitoso o que sigue incrementando ser apetitoso, pero sin embargo nos están viendo simplemente como un mercado de servicios. Y por lo tanto la primera preocupación que nosotros tenemos es que se pretende traer un modelo de los países industrializados, donde ellos tienen toda una estructura para generar conocimiento, donde ellos tienen toda una infraestructura, incluso subsidiando la generación del conocimiento. Algo que aquí en el Perú no está ni en el más mínimo idea o la más mínima idea de poner esto en la agenda nacional. Por ejemplo, el fondo de patentes, por ejemplo, favorecer los parques científicos y tecnológicos, por ejemplo, formar el tema relacionado con el sistema regional de innovación, por ejemplo, formar las empresas de base tecnológica. No hay nada de eso, señor presidente, y sin embargo se quiere poner un modelo primario de exportadores de servicios, consolidando lo que ya existe en los países industrializados. Por otro lado, también nos preocupa de que se esté extremando la subvención estatal a un esquema de privatizaciones. Es decir, estamos entrando a un esquema encubierto preparatorio para la privatización de servicios públicos. Es decir, se pretende, señor presidente, poner en azul a ciertos servicios públicos para luego simplemente privatizarlos, bajo el pretexto de la alianza público-privada. Y un ejemplo de esto es lo que viene ocurriendo con Petroperú, donde prácticamente el 49%, no prácticamente, sino el 49%, está yendo a un esquema privado y reduciendo la participación estatal. Por lo tanto, señor presidente, aquí hay que revisar el esquema de privatizaciones bajo una alianza público-privada que no viene al caso. Y aquí, señor presidente, si nosotros quisiéramos ser acuciosos, incluso deberíamos pedirle al presidente de la comisión con mucha altura y respeto, y asimismo al Ministerio de Economía y Finanzas, al ministro Castilla particularmente, porque él es el presidente del FONAFE. ¿Cuál es la expectativa del FONAFE, señor presidente? El FONAFE no se está manejando de manera certera y profesional. El FONAFE está siendo descuidado a su libre suerte. Y que estamos planteando un esquema de alianza público-privada, entonces, los que deberían aquí venir a sustentar, si estamos en un esquema serio, responsable, cuidando lo que es el tema relacionado de los recursos del Estado, el FONAFE también debería tener una opinión pública y técnica en este tema, señor presidente. Por otro lado, también nos preocupa que en este proyecto de ley se esté atentando en contra de la descentralización, porque se está pensando única y exclusivamente darle más poder a Proinversión y a través de Proinversión al Ministerio de Economía y Finanzas. El otro tema también es que está atentando contra la libertad de transparencia. La libertad de transparencia, señor presidente, aquí estamos viendo que se está limitando. Incluso hay temas que lo están considerando como tema confidencial. Considero, señor presidente, que en el manejo de la cosa pública no tiene que existir ningún tema confidencial. Por lo tanto, aquí también traslado a través de usted, señor presidente, a mi colega congresista Tito Valle, para que nos explique el tema de la limitación de la transparencia. Porque aquí se está limitando la transparencia. Incluso se está poniendo tema como confidencialidad. Por lo tanto, ahí no podemos aceptar, eso se acepta en dictadura, señor presidente, cuando se aceptaban el tema relacionado de los decretos de urgencia o lo que es el tema de compras reservadas. Estamos en un Estado de Derecho, en una democracia, y por lo tanto no podemos aceptar ese tema. Y por otro lado, otra preocupación que le traslado al señor presidente de la Comisión, por su intermedio, es de que este proyecto de ley estaría favoreciendo la creación de monopolios antes que un mercado competitivo. Ya se habló aquí, por ejemplo, del tema de los servicios. Por lo tanto, ahí debemos desarrollar un tema que tiene que ver con la generación de competencia y no, señor presidente, favorecer el tema de los monopolios. Esa pregunta también me gustaría que nos aclare el presidente de la Comisión de Economía. Por otro lado, también nos preocupa que nosotros demos rienda suelta a lo que es la depredación de los recursos públicos en favor de los privados. Yo no tengo nada en contra, señor, de la empresa privada, nada en contra de la inversión extranjera, pero sí me preocupa que nosotros estemos dando cheque en blanco para que los recursos que le pertenecen a todos los peruanos se esté prácticamente regalando. Señor presidente, yo considero que este proyecto de ley debe regresar a la Comisión de Economía para mayor debate, para mayor discusión. Gracias, presidente.
Habiendo concluido con esta Tejada. Gracias, presidente. Hay dos puntos que me parece importante aclararlos. Cuando se habla de asociaciones público-privadas, no se está hablando de privatización. Es justamente no privatizar, porque privatizar es vender una empresa del Estado o ponerla bajo gestión privada, donde el Estado ya no tiene ningún tipo de participación. Aquí se está abriendo la posibilidad de que no solamente hayan obras en asociación público-privada, sino también prestación de servicios para atraer inversión privada en donde el Estado puede tranquilamente controlar la gestión, mantener la participación. Eso no es privatizar, es abrir a una participación el capital privado. Y hay el otro punto que ha señalado el congresista Guevara sobre la transparencia. Y quisiera aclarar aquí también, porque se ha malinterpretado este asunto de la reserva de la información. Aquí se crea el Registro Nacional de Contratos de Asociaciones Público-Privadas, el cual contendrá información de los contratos suscritos y sus modificaciones, a fin de unificar y canalizar la información correspondiente. Es decir, se abre, más bien, se crea un registro nacional que es público. Ahí se da bastante mayor información. La reserva es sobre un aspecto diferente. La reserva es sobre la información de la modelación económica financiera que sirva de base para las variables de competencia de los procesos de promoción de la inversión privada, con el fin de preservar la competencia en los concursos y que los postores no utilicen la información económica financiera elaborada por el Estado, con el fin de utilizarla más adelante para renegociar contratos o conocer la estrategia del Estado en otros concursos. Es decir, hay información relativa a análisis financieros del Estado que podría servir de una mala manera o de una manera indebida a determinados privados. Eso es lo que se mantiene en reserva, no la información que estaría en el Registro Nacional de Contratos de Asociaciones Público-Privadas. Me pide una interrupción el congresista Guevara, presidente. Gracias, presidente. Gracias, congresista Tejada. Señor presidente, colegas congresistas, existe en el concepto de la dirección estratégica diversos paradigmas y enfoques cómo debe de verse la gestión pública, señor presidente, y no de manera política, sino de manera científica y académica. Existen 12 paradigmas, 12 enfoques que debemos enfocar lo que es el desarrollo de un país. Y lamentablemente, aquellos que incluso que hoy se quieren aumentar los sueldos, les invoco y les solicito, es más, lo desafío y lo reto, que vayamos a un debate académico y científico sobre el tema cómo debe hacerse el manejo de la cosa pública. ¿En qué sentido, señor presidente? Existe el concepto fundamental del core competence, desarrollado por los doctores Prajalat y Betis, donde se establece que no podemos nosotros hacer un outsourcing de aquellas actividades fundamentales que constituyen la esencia de las habilidades esenciales de un país. Y hay actividades que no quiero decir, porque van a decir que luego son un trasnochado estatista, van a decir que las empresas estratégicas, no voy a usar ese concepto, pero sí uso el concepto de las habilidades esenciales que tiene un país y que define el BIN Score y que define el Core Competence, lo cual jamás podemos establecerlo a través de un outsourcing. Por lo tanto, señor presidente y colegas congresistas, es importante que en esta sesión, antes que se apruebe este proyecto de ley, nos gustaría que nos aclaren en qué actividades fundamentalmente se aplicarían la alianza público-privada de servicios. ¿En qué actividades? Porque alegremente no vamos nosotros a dar una rienda suelta para que se haga alianza público-privada. Reitero, bajo el concepto fundamental de lo que es el core competence, lo cual define las habilidades esenciales del manejo estratégico de un país bajo el concepto moderno de los paradigmas de la filosofía de la estrategia de las naciones. Yo le pido que nos digan cuáles son los servicios para los cuales se pretende dar esta alianza público-privada. Gracias, congresista Tejada, y gracias, presidente. Culmine con esta Tejada. Ya, gracias, presidente. Creo que estamos hablando en diferentes coordenadas, porque se trata de defender los servicios públicos. Ahí yo podría decir que soy más trasnochado incluso, pero yo creo que el Estado tiene que brindar servicios públicos universales en salud, en educación, en seguridad social. Estoy totalmente de acuerdo. Pero hoy día tenemos educación pública, educación privada, por ejemplo. Y aquí se puede traer inversión para tener servicios público-privados. Hay que ver, por cierto, en qué ámbitos, pero esto no quiere decir que el Estado renuncie a su función de brindar servicios públicos. No quiere decir que vaya a privatizar la salud o la educación, de ninguna manera. Va a traer una mayor inversión en estas alianzas público-privadas en sectores donde ya existe inversión privada.
Entonces solamente quería aclarar eso. Coincido con gran parte de lo que dice el congresista, pero creo que estamos un poco en diferentes coordenadas y no nos estamos entendiendo. Finalizado el debate, finalmente tiene la palabra el congresista Valle Ramírez, presidente de la Comisión de Economía. Gracias, presidente. Efectivamente, las brechas, no solamente en infraestructura, sino en servicios en el Perú, es grande y todos nos preocupamos por ello. Y vamos y vemos estrategias de cómo podemos hacer cada vez más al Perú inclusivo, porque en las ciudades más grandes siempre han sido los que han iniciado quizás en solucionar estos problemas a través de estas iniciativas pública-privadas. Pero ahora, ¿cómo ser más inclusivo? Y por ello creo que radica su importancia de estas modificaciones y cómo es que en el tiempo, cuánto se ha esperado que funcionen las normas legisladas, pero siempre hemos encontrado tropiezos o piedras en el camino que hoy día se quieren aclarar y flexibilizar. En ese contexto, señor presidente, sobre lo que manifiesta el congresista Aguinaga, de que el problema es de funcionarios que se están incorporando una disposición final para sancionar a los funcionarios que incurren en las barreras burocráticas. Adicionalmente, en el numeral 7.2, esta incorporación, también la capacitación para los gobiernos nacionales, que es importante que se tenga muy en cuenta que los gobiernos nacionales, como son los gobiernos regionales y locales, participan activamente en estos nuevos retos de inversión. Sobre la intervención del congresista Tapia, se está mejorando la calificación, si conviene más una acción pública-privada, para mejorar el análisis vía un análisis comparativo. La supervisión será a cargo de la Contraloría General de la República. Los organismos reguladores van a seguir emitiendo su opinión sobre la versión final del contrato. Solo se está precisando que van a emitir sobre sus competencias legales, es decir, sobre regulatorias, fiscalización y sancionadores. No se modifica en nada el marco legal. Adicionalmente, Proinversión va a emitir opinión sobre las adendas para tener mayor información sobre el tema, aparte de la opinión de los reguladores. Sobre la intervención del congresista Bengolea, estamos aceptando la acumulación del proyecto de ley 1074-2011 que versa sobre la misma materia del congresista Luis Galarreta. Asimismo, sobre la intervención del congresista Guevara, del cual creo parte ha contestado el congresista Tejada, manifestarle que es importante lo que se manifiesta en el empoderar más a la proinversión. Debe quedar claro que a nivel de los gobiernos nacionales la intervención será de los organismos promotores de la inversión privada, conforme dentro de los gobiernos subnacionales. En ese aspecto creo que es importante, si bien es cierto, es un tema parte también ideológico, del cual el Perú es inmerso, de las discusiones a dónde queremos llegar, pero sí es importante, creo que hoy más que nunca, que las inversiones públicas privadas que incipientemente han iniciado están tomando muy buen camino. Por ejemplo, en el caso de las obras por impuestos, que flexibilizan y que hace que el privado participa en inversiones que al final el Estado les va a reconocer, pero solucionan casos concretos, casos prácticos, y no solamente en la capital, no solamente en las ciudades, sino en lugares aledañas, que eso es justamente el fin supremo, creo que, de este tema legislativo. En ese contexto, señor presidente, invocando que con la lectura del texto sustitutorio, pido que los miembros de la comisión permanente puedan aprobar este proyecto de ley. Bien, se acumulará el proyecto 1074 en caso de ser procedente. Finalizó el debate, se va a votar. Votación nominal. Solamente para la aclaración, presidente, si me permite, se solicita el proyecto de ley tal como está, dado que sí, los comentarios y las respuestas han sido dadas. Muchas gracias. Se va a proceder a votar. Señores congresistas, Omonte Durán,
Iberico Núñez. Luna Galvez. Luna Galvez sí. Zamudio Briceño. Bien, se está procediendo a votar el proyecto de ley 3129 que propone modificar diversos artículos del decreto legislativo 1012 que aprueba la ley marco de asociaciones público-privadas para la generación de empleo productivo y también dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada. El objetivo de este proyecto de ley es promover y agilizar pues las inversiones en el Perú, para lo cual efectúa una revisión integral de la normativa vigente y propone unificar la normatividad aplicable a las asociaciones público-privadas. Debe considerarse al respecto que el decreto legislativo número 1012, ley marco de asociación público-privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada. Según el proyecto, indica que esto data del 2008, es decir, está vigente desde hace casi 5 años. Este dictamen, el punto 4.3 sobre las disposiciones generales, pues indica que el decreto legislativo está enfocado solo a infraestructura y servicios públicos. El congresista Mesías Guevara había indicado que tenía algunas preocupaciones sobre este proyecto de ley, y él había referido que quería pues que este proyecto pasara de nuevo a la comisión para un mayor debate. García Belaunde. García Belaunde, abstención. Cánchez Guzmán. Cánchez Guzmán sí. Rivas Teixeira. Rivas Teixeira sí. Las modificatorias al decreto legislativo 1012 indica pues en el artículo 3 que estableciendo que mediante una asociación público-privada se pueden realizar proyectos referidos a infraestructura pública, provisión de servicios públicos y o servicios vinculados a estos que requiera brindar el Estado, así como desarrollar proyectos de investigación aplicada y o innovación tecnológica. En el punto 4 indica que en cuyo literal y inciso A se reemplaza el término pues garantía financiada por garantía financiera. Así indica también que se modifica el artículo 7 a efectos de precisar en su numeral 7.1 la posibilidad de que una asociación público-privada incluya más de un proyecto de inversión pública siempre que estos hayan sido declarados viables en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. Asimismo, se incluye el numeral 7.1 en virtud del cual Proinversión y el Ministerio de Economía y Finanzas podrán brindar pues apoyo y asistencia a las entidades públicas para la identificación de proyectos a desarrollarse mediante pues esta asociación público-privada. Resultado: a favor 15, en contra 0, 3 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el proyecto de ley 3129. De conformidad con el artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendario, salvo que se cuente con la exoneración de la Junta de Portavoces. Quiero recordar que en el caso anterior, la mesa directiva da cuenta que la Junta de Portavoces ha exonerado de segunda votación el proyecto de ley 3125, que propone modificar el artículo 1 de la ley 29.631. En consecuencia, queda expedita para su tramitación correspondiente.
Siguiente proyecto. De la Comisión de Educación, proyecto de ley 434, se propone modificar la ley 29.659, ley que crea la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan del Lurigancho. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Educación del periodo anual de sesiones 2011-2012, recaído en el proyecto de ley 434, por el que se propone modificar la ley 29.659, ley que crea la Universidad Nacional Tecnológica San Juan del Lurigancho. Tiene la palabra el presidente de la comisión, congresista Mora Ceballos, hasta por 10 minutos. Señor presidente, la comisión, señores congresistas, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, en su sesión del 12 de diciembre del 2012, aprobó el presente dictamen para modificar la ley 29659, ley de creación de la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan del Lurigancho, y subsanar las disposiciones contrarias al orden constitucional establecidas en la presente norma, en la mencionada norma. En este sentido, debo señalar como antecedente que en el periodo parlamentario 2006-2011 se presentó sobre la misma materia el proyecto de ley 4656-2010 a iniciativa de los congresistas Abugataz, León Minaya, Luis Sar, Raimundo Mercado, Ceballos Gómez, Ramos Prudencia, por el que proponía modificar el artículo primero de la ley 29659, ley que crea la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan del Lurigancho. ¿Qué decía este artículo primero? Artículo primero, creación de la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan del Lurigancho. Créase la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan del Lurigancho en el distrito del mismo nombre, provincia y departamento de Lima, como persona jurídica de derecho público interno, sobre la base de la sede de la Universidad Nacional de San Marcos, ubicada en el kilómetro 10.5 de la avenida Vice, en el distrito de San Juan del Lurigancho, provincia y departamento de Lima, donde funciona el centro preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El texto sustitutorio del proyecto de ley 4656 del 2010 planteaba la devolución de la infraestructura tomada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este texto, aprobado en primera votación por la Comisión Permanente y con fecha 13 de julio del 2011, cuya votación fue reconsiderada sin que haya culminado su aprobación por el Pleno del Congreso de la República. Mediante el oficio 646 del 2011, de fecha 4 de octubre del 2011, el congresista Johnny Lescano, con el respaldo de los congresistas integrantes de la Alianza Parlamentaria, solicitó la actualización del citado proyecto de ley 4656. Este pedido fue aprobado por el Consejo Directivo del Congreso en su sesión del 19 de octubre del 2011 y se le otorgó el número 434-2011 motivo de la presente exposición. Analizado el contenido de la ley 29659 de fecha 27 de enero del 2011, que crea la Universidad Nacional Autónoma Tecnológica de San Juan del Lurigancho, con sede en la ciudad de Lima sobre la propiedad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicada en el kilómetro 10.5 de la avenida Vice, en el distrito de San Juan del Lurigancho. Se comprueba que ahí funcionaba la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agroindustrial, el Centro Preuniversitario y el Centro de Idiomas de la Facultad de Letras de la Universidad Decana de América. Debemos mencionar que la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan del Lurigancho es una de las 16 universidades públicas creadas en el periodo 2006-2011, 12 de las cuales fueron creadas de manera inconstitucional sobre la infraestructura de otras entidades públicas ya en funcionamiento, atentando gravemente contra su autonomía institucional, como lo ha determinado el Tribunal Constitucional. Como antecedente del presente dictamen, debemos señalar la ley número 30139, publicada el 27 de diciembre del 2013, que modificó la ley 29652, ley de creación de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, y que restituyó a la Universidad Nacional del Centro y a la Universidad Nacional Alcides Carrión de Pasco sus respectivas sedes de la ciudad de Tarma,
que habían sido transferidas en favor de la universidad. Yo quiero decir que actualmente hay 12 universidades en esta situación que por una demanda constitucional podían ser esas leyes derogadas. La mencionada ley número 3139 se aprobó en el Congreso de la República como respuesta del Poder Legislativo a una sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 19-2011 del 11 de junio del 2003, donde se declaró fundada la demanda interpuesta por las dos universidades públicas que fueron perjudicadas por la transferencia de sus sedes, la Universidad Nacional del Centro del Perú y la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, y cuya autonomía constitucionalmente protegida se había vulnerado. Sobre este último tema, el Tribunal Constitucional ha señalado en la referida sentencia que las universidades públicas, tal como sucede con las universidades privadas, gozan de plena autonomía normativa, de gobierno, académica, administrativa y económica. Es decir, gozan de potestades autodeterminativas en el dictado de sus respectivas normas internas, en su estructuración de gobierno y organización, en el diseño de su proceso de enseñanza, en su régimen administrativo y en la disposición de sus bienes y rentas, sin posibilidad de injerencia externa alguna en estos ámbitos por parte de algún poder público o privado. En definitiva, las universidades públicas son creadas por ley, pero una vez que ello sucede y tras el inicio de su funcionamiento, se institucionalizan, gozan con plenitud de la autonomía universitaria reconocida en el artículo 18 de la Constitución de la República. Así, el Tribunal Constitucional determinó que el Congreso de la República, al crear la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, sobre la base de la filial de otras universidades, transfiriendo incluso el presupuesto económico destinado a mantener dichas sedes, violó la garantía institucional de autonomía de estas universidades prevista en el artículo 18 de la Constitución. En el presente dictamen, la vulneración de la autonomía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a partir de la aprobación de la Ley 29659 presenta las mismas características que en el caso anterior resuelto por el Tribunal Constitucional. Por otro lado, según la segunda disposición complementaria final de la Ley 29659, el Ministerio de Educación es la entidad del Poder Ejecutivo responsable de nombrar a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan del Lurigancho. En este punto es pertinente mencionar que la Ley General de Educación actualmente considera, la Ley General de Educación considera que el sistema educativo tiene dos etapas, la educación básica regular y la educación superior. La educación superior que comprende la instrucción tecnológica y pedagógica y la educación superior universitaria que está a cargo del Ministerio de Educación. Actualmente el Ministerio de Educación cuenta con la Dirección General de Educación Superior y Técnico Productiva, cuya Dirección de Coordinación Universitaria está a cargo de la promotoría de un total de 6 universidades públicas de reciente creación. Lo menciono porque muchas veces se cree que la universidad no tiene ninguna responsabilidad sobre las universidades. Finalmente, la tercera disposición complementaria final autorizó a la alianza estratégica de las universidades integradas por la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional Agraria de La Molina y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a elaborar el proyecto de desarrollo institucional PDI de la nueva universidad. Sin embargo, hasta la fecha no existen avances sobre la materia sobre la creación de esta nueva universidad. En consecuencia, y dados los argumentos anteriores, es pertinente modificar la Ley 29659 para adecuar la creación de esta universidad a la Constitución Política del Perú, a la Ley número 23733, Ley Universitaria, y superar las inconstitucionalidades señaladas en los antecedentes por el Tribunal Constitucional en la vulneración de la autonomía universitaria. Conclusión. Por todas estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70, literal B del Reglamento del Congreso de la República, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte recomienda la aprobación del proyecto de ley número 434-2011 CR con el siguiente texto sustitutorio.
el Congreso de la República ha dado la siguiente ley. Ley que modifica la ley número 29659, ley de creación de la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan del Lurigancho. Artículo primero, objeto de la ley. La presente ley modifica la ley número 29659 de creación de la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan del Lurigancho con el objeto de adecuar su creación dentro del marco constitucional que permita garantizar la eficacia de las garantías institucionales de la autonomía académica, económica, normativa y administrativa prevista en la ley número 23733, ley universitaria, y la ley número 26439, ley de creación del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamientos de Universidades CONAFU. Artículo 2. Modificaciones. Modifíquese el artículo 1 de la ley 29659 con el texto siguiente. Artículo primero. Creación de la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan del Lurigancho. Créase la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan del Lurigancho en el distrito de San Juan del Lurigancho, provincia y departamento de Lima, como persona jurídica de derecho público interno con pliego presupuestal propio. Artículo tercero. Derogatoria del numeral 1 del artículo 4 de la ley número 29659. Derógase el numeral 1 del artículo 4 de la ley número 29659. Artículo 4. Modificación de la primera disposición complementaria final de la ley número 29659. Modifícase la primera disposición complementaria final de la ley número 29659 con el texto siguiente. Disposiciones complementarias finales. Primera, autorícese al Poder Ejecutivo a disponer las partidas presupuestales, otorgamiento de terrenos e infraestructura para la implementación y funcionamiento de la universidad creada por ley número 29659 y modificada por la presente norma. Por todas estas consideraciones, señor presidente, señores congresistas, solicitamos a la Comisión Permanente la aprobación de esta iniciativa. Muchas gracias. Se va a iniciar el debate. Tiene la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Aló. Gracias, presidente. Algo sorprendía con la sustentación del congresista Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación, que él tiene una posición muy clara con respecto a las universidades. Donde creo que la mayoría coincidimos en que cada creación de esta universidad realmente no sirve para nada. Yo preguntaría, ¿y qué dice la Universidad de San Marcos al respecto? Que van a hacer una universidad en terreno de la Universidad de San Marcos. A mí me sorprende, por otro lado, que el alcalde, el señor Burgos, haya podido construir un edificio de no sé cuántos pisos de un instituto. ¿Por qué no se dieron ese terreno, por ejemplo, para hacer la universidad, o la institución, o el instituto, o la academia, o el colegio? Sí hay terreno para un caso personal donde el alcalde es el interesado, pero no hay un terreno para hacer una universidad y hay que agarrarle el terreno a la Universidad de San Marcos, que es de ellos. Eso me hace acordar en el periodo anterior la cantidad de universidades que se aprobaron, y todas desastrosas. Y recuerdo más dramático el caso de la Universidad de Tayacaja, que le hicieron en Tayacaja con la plata de la Universidad de Huancavelica. Resultado, enfrentamiento, confrontación y muertos. La mayoría de las universidades no están, pues, como bien ha dicho el señor, el congresista Mora, ni siquiera han hecho absolutamente nada de nada. Pero queremos las universidades. Creamos falsas expectativas a los padres de familia, con la aspiración que todos tenemos que los hijos sean mejor que uno, facilitándonos un futuro por delante, claro que sí, pero que el día de mañana que se gradúan de estas universidades que no sirven para nada, no pueden conseguir trabajo para absolutamente de nada en ninguna parte. Pues la universidad no es legal porque no les enseñan nada, porque están desprestigiadas, porque esa es la fama que tienen las universidades. No hablo de todas, hay universidades que son de primer nivel. Pero justamente estamos haciendo exactamente lo mismo que se hizo, tenemos que adaptar todo. Nosotros tenemos iniciativa de gasto, es bien populachera la propuesta de la universidad, claro, hay una gran votación, hay un gran bolsón colectivo de votos en San Juan del Lurigancho. La vez pasada estuvieron acá al frente todos, y delante de todos ellos les dije lo que acabo de decir hoy día. Porque no se trata de engañarlos y conseguir votos, sino de ser reales y auténticos. ¿Cuántas universidades donde los chicos se gradúan no les sirve para nada el título? Porque la universidad no funciona porque no existe, porque nadie la considera. No existen más que 3 o 4 universidades, lamentablemente,
porque se crean universidades como sembrar papas. Esa es la realidad. No sirven para nada, engañan a los padres que sacrifican todo para darle una mejor educación, engañan a los chicos, hacen todo lo posible, sin embargo terminan la universidad y el título no lo reciben porque ninguna empresa los toma, porque la universidad no tiene ninguna trascendencia, son universidades malas, negocios propios con intereses económicos, intereses financieros, con fines de lucro. Esa es la realidad. Entonces a mí me parece inaceptable que haya construir una universidad en el terreno de la Universidad de San Marcos. ¿Por qué? ¿Acaso San Juan de Lurigancho no puede haberle dado otros terrenos? ¿Es bienes del Estado no tiene otros terrenos? O sea, tenemos que agarrar el terreno de otra universidad para que esta universidad, y encima tenemos que darle la modificación para que el gobierno considere los fondos, o sea, no tiene fondos. Todas las sucursales que han tenido las universidades en Cajamarca, en Huánuco, en todas partes, sucursales, ampliaciones, no tienen un ladrillo. ¿En qué condiciones estudian? Estamos en una universidad, colegio nomás hoy día, todos los canales de televisión pueden sacar sus videos de hace 5 años y todo sigue exactamente igual. Colegios en San Juan de Miraflores, Perú, Colombia, Perú, Chile, Perú, Ecuador, Perú, Estados Unidos, exactamente igual. Estamos preocupándonos cuando los chicos llegan al quinto de media y no entienden lo que leen. ¿Para qué crear más universidades? Ese es el tema, ese es el drama. El mejor ejemplo, que acá lo aprobaron por unidad, me puedo dar el lujo de decir que yo no lo aprobé. Fui la única que no lo aprobé, la Universidad de Tayacaja, con plata de Huancavelica y con muertos de encima. Vean a mí lo que están haciendo, me sorprende, si a ver si el señor Daniel Mora, congresista, que tiene un concepto que yo coincidía hasta hace unos minutos con él, hoy día ya me varió todo el panorama. Le doy todo el rato que quiera, pero a ver, aclárenlo bien bonito. Señor presidente, una interrupción. Congresista Mora. Lo que mencionamos, estamos hablando de un dictamen que salió el 2010, con el presidente de la comisión anterior, que también previó este tema. El tema, ponemos como ejemplo en el dictamen, en esta exposición, el caso de la Universidad de Tarma. Igual que el caso de la Universidad de Tarma, están de 16 universidades que se crearon entre el 2006 y 2011, hay 12 universidades que se crearon aprovechando la infraestructura de otras universidades. De estas solamente hay 2 que estamos dando solución. Quedan todavía 10 que pueden reclamar y que deben, y realmente según la decisión del Tribunal Constitucional, derogarse esas leyes porque violan la autonomía de la universidad a quitarle sus propios terrenos y sus propias rentas en algunos casos. Entonces acá, este dictamen lo que estamos haciendo es devolverle los terrenos a la Universidad de San Marcos. Pero la Universidad San Juan del Lurigancho sigue vigente siempre y cuando el Estado le dé los terrenos, le dé el presupuesto adecuado, que ya está registrada en la Dirección General de Educación Superior del Ministerio de Educación. Lo que hemos mencionado, que hasta ahora el Ministerio de Educación no ha nombrado ni la comisión organizadora de esta universidad para elaborar su programa, su PDI, y tampoco le ha asignado los presupuestos correspondientes. Pero la dejamos allí, tal como está el dictamen, es un dictamen que viene de hace más de 2 años. Gracias, congresista. Por lo tanto, Congresista Corta, tiene en buen romance, no hagamos absolutamente nada porque por buscar bolsón populista, que es bien fácil, pues un gran bolsón populista en San Juan de Gancho, claro que sí, pero hay que tener la valentía de decirles que no, señores, porque los están engañando. Porque acá se está buscando un fondo que no existe, el Ministerio no ha hecho ninguna gestión de ningún tipo, estamos en cero, pero hay que crear una universidad. Los anexos que me acuerdo de la Universidad de Cajamarca en Cutervo, en la Universidad de Bagua, todo eso, suena muy bonito, pero los estamos engañando a todos. No les sirve para nada, ni a los padres que gastan su plata, que se quitan el pan de la boca, que se sacrifican todo para ese título universitario que no les sirve más que para colorear la pared, porque después no termina en absolutamente en nada. Yo no me niego a que obviamente que hayan universidades de buen nivel. ¿Cuál es la posición que tiene la mejor universidad que tiene el Perú el día de hoy, que es la Católica? Está en el puesto 600 y pico del ranking general de la región, Porque así salió pues en el ranking. Porque salió en el ranking. Le voy a contestar con Mauricio Mulder. Bueno, así salió en el ranking. Yo estoy repitiendo lo que salió en el ranking de las universidades, 900 y pico universidades. La Católica salió en el rango de 600. Yo repito lo que estuve leyendo en el ranking que salió con un cuadro. Ahora, si se equivocaron, no lo sé. Pero en todo caso, yo sí creo que hay universidades buenas en el Perú. Pero esa tendencia de crear universidades por todas partes para contentar a la gente, para esto y conseguir los votos, yo me niego a hacer una cosa así porque es engañar. Y creo que no se trata de mejorar la educación por eso, sino
por ser auténticos, por darles oportunidades, ni siquiera el gobierno del Ministerio de Educación está preocupado de crear absolutamente nada, ni modificar nada, ni siquiera el presupuesto. Le doy la interrupción al congresista Mesías Guevara. Congresista Mesías. Gracias, congresista Alcorta. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero, por su intermedio, señor presidente, decir que no acepto que se ponga como ejemplo a la región Cajamarca. No acepto porque la región Cajamarca se hace muchos esfuerzos, tanto en el medio educativo, universitario. Nosotros somos una región que permanentemente estamos tratando de salir adelante y prueba de ello es que hay muchos intelectuales que hoy dan brillo al Perú. Y habría que hacer una pregunta a la congresista Lourdes Alcorta por intermedio de la mesa. Señor congresista Lourdes Alcorta, ¿usted podría decirnos en qué universidad ha estudiado? Por una sencilla razón, porque es importante que nos diga, porque usted está diciendo que en el Perú solamente hay 4 universidades que quieren salir, y habla de un ranking en que lamentablemente ese ranking no está ajustado a lo que son los indicadores internacionales. Es importante que acá se tome en cuenta que no podemos estar hablando de manera peyorativa. Por otro lado, queremos que se centre en el debate. Este proyecto de ley no busca la creación de una universidad nueva, es una modificación de un artículo. Por lo tanto, por su intermedio, señor presidente, le sugiero a la congresista Lourdes Alcorta que se centre en el tema y que no nos distraigamos porque no estamos creando una universidad nueva. Gracias, presidente. Gracias, congresista Alcorta. Voy a contestarle al presidente, pero por supuesto que sí, yo creo que todos quieren salir adelante, claro que sí. Cajamarca está bajo los índices de pobreza, pues, porque teniendo todo lo del mundo, tienen un presidente regional apoyado por todos ustedes, que lo que hacen es mantener la pobreza, porque esa es el bastión y la bandera que ustedes tienen para existir y sobrevivir. Con respecto, no tengo título universitario, no tuve la oportunidad, mis padres no tuvieron la posibilidad económica de poderme brindar, pero aproveché todas las oportunidades que la vida me dio y me cultivé y he leído, y me siento más preparada que muchos de ustedes y los que se van alrededor de estudio también. No es una cuestión de humillar a un contrincante y decir, no tuve esa posibilidad económica, señor, que de repente usted tuvo con todos sus discursos de ciencia y científicos que no siguen para nada más que para el bla, bla, bla. Esa es la realidad. Yo me siento orgullosa de lo que soy. Soy hija de profesora, además. Soy hija de profesora, además, y de padre informal. He estado becada en un colegio. Y me estoy sentada acá por méritos propios. A diferencia de muchos que pueden haberse vanagloriado de muchas cosas y a la hora de no haber más que estar sentada acá con un título que realmente no le sirve para nada. Este congreso está repleto de títulos y es el peor congreso que hemos tenido. Le doy la interrupción, una interrupción, le doy la segunda interrupción. Por alusión, señor presidente, hay un viejo dicho que dice, la ignorancia es atrevida. Y en ese caso yo pienso que está ocurriendo eso. Por lo tanto, señor presidente, no es bueno decir de que los que hemos ido a las universidades no sirve para nada los estudios. Por lo tanto, señor presidente, yo invoco a lo que es el tema de la prudencia en los momentos que debemos hablar. A las personas que acuden a lo que es la matonería, la prepotencia, es simplemente porque hay un indicador que no se tiene argumentos. Y cuando no se tiene argumentos, se empieza a gritar. Y otras personas creen que cuanto más gritas es porque tiene la razón. Estamos en el Congreso de la República, señor presidente, y por lo tanto es importante que vayamos ideas con ideas y no con argumentos, o argumentos lastimeros que lastimosamente aquí en el Congreso no tienen a cabida lugar, señor presidente. Gracias. Congresista Alcorta, culmine. Claro, yo le diría que hay otro dicho, dime de qué te ufanas para decir de qué adoleces. Los golpes bajos no solucionan ni argumentan absolutamente nada, sino que indican la pobreza humana de las personas. Gracias, presidente. Congresista Tapia. Gracias, presidente. Solamente para manifestar que justamente la San Juan del Lurigancho tiene una población que está por encima del 1.000.000 de habitantes, ¿no? Y que justamente es importante la creación de la universidad, porque ahí se genera conocimiento y sobre todo va a generar oportunidades a la juventud de San Juan del Lurigancho. Por tanto, si bien es cierto acá no se está creando como tal la universidad, pero sí esto va a permitir, este instrumento, esta ley, va a permitir que se le asigne el presupuesto correspondiente. Entonces, presidente, yo quisiera manifestarle que es importante que se apoye acá a San Juan del Lurigancho y que efectivamente tenga su universidad como tal y sobre todo, esto le va a facultar el presupuesto correspondiente. Nuestro apoyo a
Iniciativa, presidente. Gracias. Sí, quisiese también brevemente intervenir. Perdonen que no deje la presidencia, pero no era justo. Ya la Universidad de Cana, mano militares, se le quite un terreno. Y quiero precisar adicionalmente que la posesión del terreno nunca la perdió la Universidad de San Marcos. El día de hoy están funcionando varios institutos, su centro de investigación está construido con una inversión de la Universidad de San Marcos, todo el muro perimétrico y todas las instalaciones donde funciona la universidad. Fue una actitud que hay que reconocer errada del Congreso de la República y creo que a nosotros nos toca enmendar. Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidente, yo estoy de acuerdo con lo que usted acaba de señalar. El Congreso en los años anteriores se vio muchas veces muy presionado por parlamentarios de distintas provincias, incluso de Lima, para crear universidades. Y como no tenemos iniciativa de gasto, entonces el mecanismo era utilizar parte de las universidades que ya existían, con filiales que habían creado en otras provincias y convertirlas en universidades, lo cual determinaba un gran jolgorio en el lugar en el que estaban posicionadas estas filiales y se convertían en universidades. No era la misma reacción en las sedes, que generalmente son las capitales departamentales de esas universidades. Y lo que sucedió fue que el Tribunal Constitucional estableció que ese tipo de mecanismos es institucional. Eso ha sido con posterioridad, ha sido recién ahora. Entonces yo lo que veo es que hay una adecuación de la creación de la Universidad de San Juan del Lurigancho a ese criterio. Ahora, usted ha señalado, presidente, que el Congreso cometió un grave error y que fue injusto, ha señalado usted, que se estableciese la creación de la Universidad de San Juan del Lurigancho quitándole a San Marcos un terreno, pero ese proyecto es un proyecto del Partido Nacionalista, presidente. Está firmado por todos los congresistas nacionalistas de entonces. Y contó pues con la aprobación de todas las bancadas, incluido quien habla, cuyo voto lo estoy viendo acá. Porque lo que hay es una enorme presión, presidente, y sigue habiendo esa presión. Esto va un poco también a colación de mucho de lo que se dice aquí. Aquí se aprobó una ley de moratoria de creación de universidades, no más universidades en el Perú, pero no basados en el criterio de lo que significa la demanda de más de 1.800.000 jóvenes que se incorporan a la vida universitaria, que dejan los colegios cada año. Es un país de 30 millones de habitantes, presidente, es natural que la presión de los jóvenes crezca también por espacios de enseñanza universitaria. Lo que el Estado peruano no ha sabido hacer es reconducir eso hacia un equilibrio entre educación técnica y educación universitaria. No lo ha sabido hacer. Y hasta el día de hoy sigue siendo una aspiración justa de los padres que sus hijos tengan títulos universitarios antes que títulos técnicos. Y nosotros no somos nadie, presidente, para decirle a los demás que sus hijos tengan exclusivamente títulos técnicos y no universitarios, porque yo estoy seguro que todos nosotros queremos y anhelamos y además impulsamos que nuestros hijos vayan a las universidades. Es la verdad. Entonces, esa presión existe. Y por eso es lo que crea un inmenso, lo que llamaríamos, a mí no me gusta la palabra, pero se llama así en este debate, el mercado de los que presionan por universidades. Entonces no podemos tener una actitud en el sentido de rechazar que haya más de 100 universidades o 120 universidades, porque al final siempre van a tener alumnos y lo que determina su calidad ya será otro tipo de consideraciones que seguramente le debatiremos cuando entre el proyecto del congresista Mora sobre la Ley General Universitaria, ¿no es cierto? Hay una propuesta de la creación de una superintendencia, el problema está en que si va a haber autonomía o no va a haber autonomía, hay toda una discusión, eso ya es otro tema, presidente. Pero que hay una presión por creación de universidades, eso la hay, o no me van a decir los parlamentarios que ustedes no reciben ese tipo de presiones a cada rato. En Lima menos, pero en provincia se siente, y se crean más aspiraciones, cada provincia quiere tener su universidad, porque tienen el anhelo pues de que sus hijos no tengan que trasladarse a amplísimas distancias así en nuestro país a estudiar y quieren que sus hijos estudien en una universidad. Pues entonces, ¿cómo hacemos para responderle a la población eso? Los parlamentarios que somos sus representantes. Con esto.
Entonces nos equivocamos, vamos a este tipo de errores, o tomamos la filial, etcétera, y se van creando este tipo de situaciones. Entonces hay que ser conscientes que esto no es simplemente por un acto de demagogia que se dice que se crean universidades, etcétera, no. Es porque hay una presión muy grande. Nosotros no podemos crear universidades particulares, pero tratamos de crear universidades públicas para que los costos que las universidades particulares cobran no caigan en los sectores más pobres, porque ahí viene el otro criterio. Muy bien, se crean universidades, pero que solamente van a un determinado nivel alto de la población o medio alto. Pero al final el sector pobre, sector que no tiene recursos económicos y que tiene el derecho de estudiar, solamente puede ir a universidades públicas. Y resulta que universidades públicas es casi imposible de crear universidades públicas. Entonces lo que estamos haciendo es simplemente elitizar la educación. Los sectores obreros, los sectores proletarios, los sectores menos favorecidos no pueden hacer que sus hijos estudien en las universidades y están condenados a ser siempre pobres porque el mercado económico capitalista en nuestro país determina que el título universitario gana más que el que tiene un título técnico. Cosas que van cambiando poco a poco, porque el desarrollo hace cambiar ese tipo de cosas. Ahora una persona que tiene un nivel técnico, por ejemplo en construcción civil, puede ganar mucho más que un abogado que ni siquiera consigue trabajo. Eso es verdad. Ahora, pero eso es un tema paulatino. De manera que estas cosas, presidente, obedecen a estos criterios. Yo simplemente estoy haciendo un poco de historia. Pero me parece que el proyecto que está trayendo el congresista Mora es correcto, en el sentido de que hay que mejorar y que adecuar porque ha salido una sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces ya no puede crearse ese tipo de universidades sobre la base de filiales, entonces es una adecuación. Yo entiendo la discusión que ha planteado, los temas que ha planteado la congresista Luis Alcorta, que son temas más de fondo. Y que, reitero, seguramente los debatiremos después, pero ahora necesitamos hacer esta corrección porque este tema efectivamente está en un ámbito de un distrito muy grande que ha presionado mucho por el tema de la creación de esta universidad y nosotros creo que tenemos que regularizarlo. Me pide una interrupción la congresista Alcorta, presidente, con su venia. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Coincidiendo prácticamente en todo lo que ha dicho el señor Mulder, el congresista Mulder, quiero abonar en algo más. Por ejemplo, el colegio mayor de los chicos del tercero, cuarto y quinto media que salen ahora, la Universidad de San Marcos, que es del Estado, solo les da 4 becas solamente para poder darle el examen de ingreso. Con la Universidad de San Marcos, que es del Estado, podría darle por lo menos 15 becas, van a concursar, van a entrar a concursar, no tienen que entrar todos, pero no podría ser un poco más generoso el Estado en ese sentido para que esos chicos puedan tener más posibilidades. 4 becas, podrían tener las 20, para que den solamente el examen de ingreso. No le están garantizando el ingreso, solamente para que den el examen. Nada más, presidente, gracias. Gracias, congresista. Culmine, congresista Mulder. Culmino, presidente, con la última postilla. O sea, el tema del presupuesto que reciben las universidades públicas es también un tema permanente, un gran problema que siempre se tiene en nuestro país. Y qué responsabilidad de los parlamentarios, ¿eh? O sea, el Poder Ejecutivo viene con su presupuesto siempre manejado de la misma manera en los últimos 20 años. Y claro, como ha tenido, todos los gobiernos en nuestro país han tenido mayoría parlamentaria, el gobierno del presidente Toledo, desde Fujimori, Toledo, Alan García y actualmente Ollanta, han gozado de mayorías parlamentarias que han permitido que los proyectos de presupuesto del Ministerio de Economía siempre se aprueben. Pero en realidad, presidente, es una responsabilidad que nos toca a los parlamentarios, porque los parlamentarios somos libres de poder aprobar una ley de presupuesto distinta con tal de que esté financiada. Así que si se trata de que nosotros establezcamos como acuerdo que las universidades públicas tengan más recursos, es nuestra responsabilidad asignárselas, presidente, y ojalá lo podamos hacer más adelante. Congresista Lescano. Señor presidente, muchas gracias. Nosotros vamos a apoyar este proyecto de ley que se ha aprobado en la Comisión de Educación. En primer lugar, porque somos autores de la iniciativa Acción Popular Frente Amplio. Con fecha 4 de octubre del 2011 hemos pedido que se actualice ya un proyecto de ley presentado en el Congreso anterior, que pedía, señor, excluir un terreno de la Universidad de San Marcos para la creación de la Universidad de San Juan del Lurigancho. Ese es el tema, porque la universidad ya está creada y lo que se necesita en el país, señor, es fortalecer la educación pública. Fortalecer la educación pública. Y ahora que se viene la nueva ley universitaria, como ya lo han dicho, hay que pedirle calidad a esas universidades. Se están creando mecanismos de control, entidades que van a supervisar la buena marcha de las universidades públicas, señor, porque para los jóvenes peruanos ya estar en las universidades privadas supone un sacrificio, señor presidente, supone un sacrificio y a veces se da mala educación. Entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer la educación pública y esta va a ser una universidad pública que recién va a comenzar
el proceso de constitución o creación. Repito, lo que se está proponiendo simplemente es viabilizar el procedimiento excluyendo una propiedad, un terreno de la Universidad San Marcos, que ha evitado que comience el proceso de creación de la universidad. Entonces lo estamos retirando para que ese terreno se respete y siga siendo de la propiedad de San Marcos y luego comenzar el proceso de creación de esta universidad pública que tiene que ser de alta calidad y conforme seguramente, si Dios quiere, a la nueva ley universitaria, señor presidente. De eso se trata. Y por lo tanto nosotros, señor, pensamos que es necesario, repito, que la educación universitaria se diste en los estándares de calidad suficientes y que esté al alcance de las grandes mayorías. El distrito de San Juan del Lurigancho tiene una población considerable y consecuentemente yo creo que es necesario apoyar la creación de esta universidad que ya está creada, repito, y solamente modificar la ley de origen. Congresista Guevara me pide una interrupción. Congresista Guevara. Gracias, presidente. Presidente, como se ha precisado, este proyecto de ley tiene como objetivo fundamental ver el terreno de la Universidad Nacional de Mayores San Marcos. Y como usted muy bien lo ha expresado, la Universidad Nacional de Mayores San Marcos se merece todo el respeto de todos y cada uno de nosotros. Para aquellos que tenemos la oportunidad de dictar clases en esta prestigiosa y gran universidad, para nosotros es un honor apoyarla, señor presidente, y sobre todo reivindicar lo que es el tema de la gran trayectoria que tiene la universidad. No solamente por su tema de longevidad, es decir, por su antigüedad, sino porque realmente en estos momentos la Universidad Nacional Mayor de San Marcos representa a la peruanidad y por lo tanto este proyecto de ley constituye un proceso de reivindicación y también para el glorioso y pujante pueblo de San Juan del Lurigancho. Nosotros, como corresponde, señor presidente, vamos a apoyar este proyecto de ley. Gracias. Señor, concluyo ratificando el apoyo al proyecto que está en debate aquí en la Comisión Permanente. Muchas gracias. Congresista Luna. Señor presidente, el tema de la educación y la calidad de la educación es bastante amplio y no voy a tocar ese tema ahora porque sería debate de diferentes meses posiblemente. Y los que nos dedicamos a educación, los doctores en educación, investigadores de ese tema, es un debate profundo y que se dará en su momento y en su oportunidad. Acá hay un tema que, como dijo el congresista Mora, el Tribunal Constitucional ha dado unas normas y hay que regularizar este tema. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero yo quisiera ir al punto de la Universidad de San Juan del Lurigancho. San Juan del Lurigancho tiene ya casi 1,5 millones de habitantes y uniéndose Jicamarca llegará a los 2 millones en los pocos tiempos. Así es. Entonces tiene casi